¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos nuevamente a Dale Inglés y vamos ahora pues a dar la bienvenida a esta unidad en la cual vamos a hablar de otros verbos. ¿Qué queremos decir con otros verbos? Bueno, nosotros hemos iniciado en la unidad anterior comenzando con el estudio del verbo to be, que decíamos pues es uno de los más importantes verbos en inglés, y hablábamos que paulatinamente vamos a ir analizando distintos tipos de verbos, al igual que sus características generales. Nosotros entonces pues ya vimos qué son los verbos principales. También hablamos de los verbos copulativos porque justamente el verbo to be pertenece a este grupo. Y también pues analizamos los 5 tipos de oraciones básicos, que serían oraciones afirmativas, negativas, preguntas cerradas, preguntas abiertas y tag questions. Entonces eso pues ya nos da suficientes bases para continuar con otros verbos, ¿no? En este caso, pues en esta unidad vamos a ver lo que son los verbos de acción y también qué son los verbos estáticos. También vamos a ver lo que son los verbos auxiliares. Entonces vamos a ver estos dos tipos de verbos. Y como características generales de los verbos, vamos a revisar lo que son las collocations, que básicamente pues son combinaciones de palabras que se han vuelto naturales a través del tiempo en el caso del inglés, ¿no? Entonces pues vamos a avanzar. Muy bien, entonces pues comencemos a analizar nuestros verbos de acción, ya que pues podría haber una pequeña confusión con el alcance que tienen estos verbos de acción. Por lo general pues nosotros relacionamos a los verbos de acción con actividades de movimiento o de actividad corporal directamente, pero a más de esta cualidad o de esta característica, los verbos de acción también nos pueden referir a procesos cognitivos, es decir, a actividades que se ejecutan en nuestro cerebro, como por ejemplo pensar en algo, considerar algo, recordar algo, tomar una decisión, analizar alguna situación. Pues todos esos procesos mentales también en un determinado contexto pueden ser considerados verbos de acción. Esta parte es un tanto interesante y pues que requiere tanto de reflexión y de estudio y también práctica para determinarlo claramente, porque como vamos a ver más adelante dentro de los verbos estáticos, también vamos a tener situaciones de la mente en el cual, de acuerdo al contexto, pues van a estar como verbos estáticos, ¿ok? También pues puede haber acciones que están relacionadas a los sentimientos, ¿sí? Y uno podría pensar que pues dentro de los sentimientos como que no hay una acción, ¿no? Pues vamos a ver unos cuantos ejemplos para tener un contexto más amplio de esto, ¿no? Primero, una acción física, correr. Esa creo que va a estar muy sencilla, ¿no? Tom corre en el parque. Tom runs in the park. Tenemos nuestro sujeto como siempre, el verbo inmediatamente después del sujeto y el complemento, ¿sí? Entonces cualquier acción, recordemos que las acciones decíamos en el caso de español que nos puede servir como referencia, terminan en ar, er o ir. Entonces podemos pensar en cocinar, en estudiar, en leer, en conseguir, en trepar, etcétera, ¿no? Todas esas acciones pues no habría mayor inconveniente. Vamos a ver algunos de los procesos cognitivos, verbos que estén dentro de este ámbito. Sería considerar, ¿no? Entonces, Tom considera estudiar francés. Entonces, este verbo de considerar, que es un proceso que se está ejecutando en nuestra mente, pues es considerado de acción en este contexto. Tom considers studying French. ¿Okay? Vamos a ver algo relacionado al pensamiento, a los sentimientos, perdón. Entonces, Tom ama a su familia. Uno podría pensar que amar, pues ahí no hay ningún tipo de acción, pero en este contexto, pues muestra esa acción, esa situación. Tom ama a su familia. Tom loves his family, ¿no? Entonces, pues tenemos ya una mejor idea. Como les indico, pues esto
es importante conservarlo en nuestra mente y cada vez que tengamos oportunidad pues ir un poco analizándonos si está en un contexto de acción o si está en un contexto de verbo estático, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre los verbos estáticos, este otro grupo de tipos de verbos que es importante que nosotros pues conozcamos, como les indicábamos, a nivel general. De una o de otra manera esto nos va acercando a comunicarnos cada vez mejor con el idioma inglés. Entonces dentro de este tipo de verbos pues nosotros vamos a hablar de situaciones que nos expresan un estado o una condición, es decir, no hay una acción física como tal, ¿sí? Sino estado o condición, similar a lo que hablábamos con el verbo to be, pero pues ahí lo tenemos un poco diferente en el contexto, ¿no? ¿Qué podemos expresar con verbos estáticos? Por lo general, este tipo de verbos nosotros lo vamos a dividir en categorías, ¿no? Verbos que nos van a permitir expresar emociones, verbos que nos van a permitir expresar pensamientos y verbos que nos van a ayudar a expresar posesión, porque pues no solamente hay una manera de decirlo en inglés o en cualquier otro idioma, sino tenemos varias palabras que nos pueden servir para expresar estas situaciones. Por eso, pues dentro de nuestra plataforma ustedes van a encontrar un pequeño listado en el cual les vamos a compartir algunos verbos en cada categoría que son los considerados estáticos para que usted los revise y pues los pueda igualmente practicar, ¿no es cierto? Vamos a ver los ejemplos. Tenemos verbos que expresen emociones, por ejemplo el verbo hate, ¿no? O love, ¿no? Son emociones humanas. Ella odia los sonidos altos, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo, complemento, hates, no nos muestra una acción, sino un sentimiento, ¿no? Que no nos sentimos confortables con eso. Entonces, este verbo estaría dentro de los verbos estáticos, también conocido como stative verbs, ¿no? Aquí tenemos nuestra T, tendríamos un sonido de flap, ¿no? Entonces, stative verbs, hates. Ejemplo del grupo de verbos que nos expresen una actividad dentro de nuestro cerebro, ¿no? Un pensamiento. Yo creo en tu potencial. Entonces, believe es creer, termina en ER, ¿no? Podríamos decir que es de acción. Pero si analizamos el contexto, ¿no? Creer, pues en verdad es un estado, ¿no? No es algo que esté como moviéndose, creando algo dinámico, es un estado. Entonces es un verbo también estático. Y dentro del grupo de posesión, que creo que son los más fáciles realmente de identificar, porque igualmente nos indican un estado de ser el propietario, el dueño de algo, ¿sí? No hay un movimiento como tal. Ellos tienen, el verbo have, ¿no? Una hermosa casa. Y a propósito del verbo to have, tiene algunas particularidades interesantes porque también puede ser un verbo auxiliar en un inglés un poquito más avanzado que lo veremos más adelante. Pero en su uso lo vamos a comentar un poco al final de esta unidad. Y bueno, esto representaría los verbos estáticos. Ahora pues vamos a examinar nuestro siguiente tipo de verbo, que son los verbos auxiliares. Específicamente pues vamos a revisar un tanto lo que corresponde al verbo to do. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestro último tipo de verbo en esta unidad, que serían los verbos auxiliares. Ya mencionábamos un poco que podría ser, por ejemplo, el verbo to have, el verbo to be y también el verbo to do, que es el que nos vamos a enfocar en esta unidad, ¿sí? ¿Qué hacen los verbos auxiliares? Pues ayudan a los verbos principales a cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, ayudan a que el verbo principal pues pueda especificar un tiempo verbal, sea presente, futuro, pasado.
En inglés, pues los tiempos verbales en total son 12 tiempos verbales y pues ahí vamos a utilizar algunos verbos auxiliares para poder cumplir con la estructura gramatical que se necesita para ello, ¿no? También los verbos auxiliares los vamos a utilizar para estructurar oraciones negativas e interrogativas, ¿sí? Y también pues una característica interesante es que no se traducen, ¿no? No tienen una traducción, simplemente pues es parte de la estructura gramatical que nos indica o le indica a la persona, a la segunda persona a la que escucha, pues si es pregunta o es afirmación, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. I don't like cheese. No me gusta el queso, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro verbo auxiliar y como ven pues es el verbo do, ¿sí? En este caso está con contracción, que es lo más típico, don't, y el verbo principal en este caso es like, que es gustar. Entonces este gustar, ¿cómo se vuelve negativo? Gracias a este verbo auxiliar que le hace la parte negativa. No solamente ponemos not, ¿no? Sino que pues dentro de la gramática inglesa pues se requiere utilizar el do. Ok, y pues esto tendríamos en cuanto a los verbos. Ahora vamos a dar una pequeña mirada a específicamente pues hoy vamos a ver solamente una característica más que pueden tener los verbos. Muy bien, entonces dentro de las características generales que puede tener un verbo, el día de hoy en esta unidad específicamente pues vamos a ver la característica de collocations, que son uniones de palabras que con el pasar del tiempo pues se han vuelto naturales el momento de expresarlas, en este caso en el idioma inglés. Las collocations no solo pueden ir con verbos, que es lo que nosotros estamos en este momento tratando, sino que también pueden ir con sustantivos, con adjetivos, etcétera, ¿no? Pero pues específicamente nosotros vamos hoy a tomarlo más con el sentido de verbos que van unidos con ciertas palabras y que para los hablantes nativos del inglés pues les suena natural y normal. Veamos un par de ejemplos nada más para tener un mejor contexto, ¿no? Mientras que nosotros podemos decir bañarse, ¿no es cierto? En inglés más natural suena decir to take a shower, ¿sí? Esa sería una collocation, la forma como están colocadas las palabras, ¿no? Nosotros podríamos decir tomar la decisión, ¿no? Voy a tomar la decisión de estudiar inglés desde hoy. En inglés, la forma natural va a ser to make a decision, ¿sí? No to take, sino to make. Esa es la forma que pues va a sonar natural para una persona angloparlante. Muy bien, entonces esto pues sería nuestra parte de introducción, ¿no? Los verbos, las características que vamos a utilizar en esta unidad para pues tener la capacidad de ir formando nuestras 5 oraciones, nuestros 5 tipos de oraciones: afirmar, negar, preguntar de forma sencilla, preguntar de forma un poco más estructurada y pues confirmar si es que es necesario, ¿no? Nuestras tag questions. Y sin nada más, pues nos vemos en el siguiente video.